Hablando ayer, gracias. Hablando ayer decía en la... sobre el Salmo ayer, pero hoy le voy a leer un ratito en Hebreos, capítulo 2, versículo 6 al 8. Pero alguien testificó en cierto lugar, dice el autor de Hebreos, y ese alguien de que dice, curiosamente, es el salmista, ¿no? Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo de hombre para que le visites? Y así como ayer me quedé parado ahí cuando lo leí, cuando lo compartimos, en ¿qué es el hombre? Es la pregunta de la filosofía. Usted se encuentra un filósofo, mucho más de los de la antigüedad, los de ahora nada, los de ahora no existen, pero los de la antigüedad se pasaban horas, días enteros, se iban a las montañas, a las cuevas y se sentaban a pensar. Digo, realmente no tenés que tener nada que hacer. Y se sentaban a pensar y, ¿qué es el hombre? Y después de 3 días decían, oh, y te daban una definición. ¿Cuál es el propósito de la vida? Bueno, en ese mismo concepto filosófico, ¿qué es el hombre? Podríamos hablar horas y horas y horas. Pero cuando esta mañana vuelvo sobre el mismo texto, me quedo en el siguiente versículo, donde el salmista ya da una definición sobre la relación entre Dios y el hombre. Que él ha entendido, y eso lo hablamos ayer al principio, ¿qué es el hombre? Es una cosa que mete la pata. Eso, una cosa que mete la pata. En todo tiempo, en todo lugar, permanentemente, todos los días, una tras otra, una cosa que mete la pata. Al cual el salmista pregunta, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El acordarse del salmista en la Biblia no quiere decir que Dios no se acuerda y de golpe, está fulano. No, el acordarse significa tenerlo en la memoria, tenerlo en el pensamiento. El acordarse significa tenerlo en cuenta. No de golpe no te acordabas que existía y decís, dejé un tipo ahí. No, tenerlo en cuenta. Saber que ahí está. ¿Qué es el hombre? Para que lo tengas en cuenta, es lo que está diciendo. Es nada. Entonces el salmista lo que hace un equilibrio, un balance entre la miseria humana, mechada por nuestros pensamientos, por nuestros pecados, por nuestros caprichos, por nuestras rebeliones constantes, un balance entre la miseria humana y lo que viene ahora en el versículo siguiente, que es el que le leo, el versículo 7. Está diciendo, a eso vos le hiciste esto. Que dice, le coronaste, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Se forma en eso un equilibrio. ¿Por qué? Porque está diciendo, en definitiva, lo estás poniendo, como dice a continuación, le pusiste sobre la obra de tus manos, lo estás poniendo por encima de todo. Más vale que tenga en cuenta que no merece que ni siquiera te acuerdes de él. Un equilibrio entre humildad que debemos tener y la posición. Un equilibrio que debe ser constante entre humildad y posición. O para que sea más comparativo, entre humildad y exaltación, que es lo que Dios hace con nosotros. Un equilibrio que nos pone delante de, no me lo merezco, no soy nada, pero Dios me puso en este lugar, pero Dios hizo esto conmigo. Ese equilibrio nos ayuda a no agrandarnos, a no creérnosla. Ese equilibrio hace que usted se pare en Romanos 12, como dice Romanos 12, que está diciendo que no te la creas, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, que sepas dónde estás parado, que sepas quién sos, pero teniendo en cuenta la posición en la que Dios te coloca. Ahora bien, si yo hoy le hiciera una pregunta así general, pensando en su propia vida, en cada uno, pensando en su vida.
¿Usted qué es lo que primero piensa? ¿La posición o la miseria propia? A eso nos han llevado nuestras fallas personales, nuestros conflictos personales, inseguridad, formación equivocada, problemas familiares, falta de un ejemplo a seguir, padre ausente o madre ausente, o padre presente pero golpeador o violador, un montón de cosas que se van sumando y van haciendo que el resultado sea que yo le esté pidiendo permiso a mi sombra para existir. Y me creo que soy una piltrafa. Bueno, sí, sos una piltrafa. Sí. Me encanta cuando dice Isaías, dice gusano de Jacob. Dios me habló de esa palabra hace muchos años atrás. Gusano de Jacob. En un momento que seguramente alguno recordará, porque esto lo he contado muchas veces, en un momento donde hice una oración un poco antibíblica. No es la que están pensando los que saben, es otra. Donde en un altar dije, gracias Satanás. No, sí, está respirado acá. Y encima estamos saliendo al aire, así que, ¿viste? Y encima está grabado. Y bueno, culto satánico, Florencio Varela, no. Gracias Satanás, porque hasta ahora me hiciste creer que soy un gusano. Y sí lo soy. Por eso, por cuanto soy débil, Él es fuerte en mí. Reconocer mi miseria no es para vivir aplastado. Reconocer mi miseria es para reconocer que Dios está sobre mí. Reconocer mi bajeza, a ver, no hay bueno ni aún uno. Romanos capítulo 3. Reconocer mi bajeza no es para que ande con la cabeza agacha, pidiendo disculpas todo el tiempo, sintiéndose culpable de todo, sino reconocer mi bajeza es como esa parábola del publicano y el pecador, esa parábola donde aquel estaba tirado en el piso, postrado, llorando, diciendo, se golpeaba el pecho. De ahí surge un rito católico, el de la oración ese se golpea el pecho. Por mi culpa, por mi gran culpa. Y te falta el látigo. Por mi culpa. Ahí estaba el publicano, ¿era así, no? No, el pecador. Bueno, ya se me hizo, me taré. Después búscamelo, a ver. Estaba en el piso diciendo, llorando, diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Mientras el otro tipo decía, Señor, te doy gracias, porque diezmo todo lo que tengo, ayuno 3 veces por semana y no soy como esta rata inmunda que está ahí tirada. Gracias. Así decía. Con otras palabras, obviamente, pero así decía. ¿Y qué dijo Jesús? Este ya recibió lo que quería, fama. Pero este fue restaurado y redimido. Este recibe la bendición. Reconocer mi bajeza, mi miseria, no es para andar arrastrado por la calle sin reconocer quién soy. Reconocer mi bajeza, mi miseria, es para entender la fidelidad de Dios, que Él está sobre mi vida, que Él está sobre mi cabeza y que, repito, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Bienaventurados, Mateo capítulo 5, bienaventurados los débiles, los pobres, de espíritu, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Por eso la iglesia con tanto error, la iglesia tradicional cree que solamente es al pobre material. No, es al pobre en espiritual que se cree una basura. Y eso no es una cuestión de plata, ¿eh? Podés tener nada y ser un soberbio, podés tener mucho y ser humilde. Conocí más de un arrogante sin 2 mangos y conocí más de un humilde lleno de plata. Que vos te sorprendés y te dabas cuenta y decías, ¿y cómo? Sin embargo, su corazón es distinto. Esta comparación que está haciendo David, este equilibrio que hace, lo lleva entonces a decir, lo coronaste. Coronaste de gloria
y de honra. Muchas veces son dos palabras que usamos como sinónimos, obviamente no son sinónimos. Gloria y honra. Y al coronarlo, encima dice, lo pusiste por sobre todo toda tu obra, sobre todo lo creado. Y de ahí surge esa expresión que el hombre es la cabeza, la corona de la creación. Por encima de todo. Todo agrega después, dice, lo sujetaste bajo sus pies, por encima de todo. Tu posición como ser creado, como creado a imagen de Dios, como llamado de parte de Dios para una función, tu posición es la de estar por encima de todo. Coronado de gloria, que significa reconocimiento, significa que resplandezcas, significa que los demás te miren y vean y digan, wow, que se impacten. A eso apunta la gloria humana con la cual Dios lo corona. La gloria que en el texto de Salmos es la palabra hebrea kabod, que significa peso. Peso. Significa que vas caminando por algún lado y tenés el peso, pero no un peso que te encorva, sino un peso que te hace andar con cuidado, sabiendo lo que llevas encima y hace que otros se den cuenta que tenés algo sobre tus lomos. Ese es el kabod que tiene el tipo encima, la gloria. Una palabra que cuando lo escribe el autor de Hebreos utiliza la palabra griega, obviamente no hebrea, y usa la palabra doxa, que significa reconocimiento. Que seas exaltado. Mira el tipo, che. Le daba 2 mangos por él. Mirá. Y honra. Que es que se te evalúe y se te pague conforme al resultado de esa evaluación. Que se te haga un examen y te diga, bueno, vos valés tanto. Bueno, si yo te tengo que invitar, si te tengo que hacer un regalo, si tuviera que pagar para que estés conmigo un rato, si tuviera que llevarte a un lugar y te llevo a un lugar importante. Si tuviera que hacerte un regalo y me gasto un mango más. Si tuviera que invitarte a comer y no te llevo al ¿cómo se llama? Al Pancho Ricky. Ricky era Richie, Ricky. Ricky, gracias. No te llevo al Ricky, sino te llevo a un... Ella sabe, vos no te preocupes. Te lleva a un lugar de eso que no comes nada, como una porquería así, te cobran que te matan. Pero quedás mejor. Eso significa honra. Que se te paga según lo que se ve de vos. No lo que sos, lo que se ve de vos. El mérito de estar en la posición, en el lugar que Dios te dio. Esa es la honra, el mérito de estar en el lugar y la posición que Dios te dio. Con eso, dice, le coronaste de gloria y de honra. Ahora, eso que estoy describiendo, sos vos y yo. Por eso después dice Hebreos 13:16 o 13:6, 13:16 o 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Esa es la posición, al no temer lo que me pueda hacer el hombre. Pero uno anda todo el tiempo pensando que Juan Montoto va a venir a señalarte, a acusarte. Y andamos con temor de aquellos que toman una posición que se les dio y la saben usar. Un energúmeno como el que un día me paró en la puerta y muy soberbio el petizo me vino a increpar. Y cuando le estoy diciendo estamos cumpliendo protocolo, el ignorante me dice, a mí no me venga con protocolo, que estamos en pandemia mundial. Pedazo de bruto, cuadrado, ignorante. Sin embargo, ese bruto, cuadrado, ignorante, sabe que tiene puesto el uniforme de la policía y por lo tanto en esa posición se para ahí y te pechea. ¿Y nosotros? Coronados de gloria y de honra, pero dejás todo el tiempo que te pasen por encima. A eso apunta a tomar la posición y el lugar. A pararme en el lugar correcto, a entender que no soy nada, pero que de la nada Dios quiso hacer mucho.
Que no es por mí, porque en cuanto me crea que es por mí, ¡pa! Sopapo que te sienta detrás del toque. Bueno, puede ser que tarde un poco más. Cuidado con eso. Cuanto más tarda, el sopapo es más fuerte. Mire que puede ser que tarde porque Dios te esté usando. Puede ser que la piña tarde porque Dios está dejando que lo que estás haciendo está generando fruto para el reino. Entonces vos te la estás creyendo, ¿Y a cuántos estoy sanando? ¿Y a cuántos estoy ministrando? ¿Y a cuántos estoy repartiendo unción? ¿Y cuántos están recibiendo de mí? Entonces cuando todos ellos ya entraron por el camino correcto, y ya más o menos los que se van a apartar ya se apartaron, y los que se van a afirmar están, Dios te hace ¡piu! Y ya no quedaste con el traste del piso, sino cola para arriba. Pero si vos estás en la posición correcta, entendiendo que no sos nada, pero Dios te eligió a vos para que vos estés, lo más importante en el llamamiento de Dios para el servicio, lo más importante de todo, no es la capacidad, no es el conocimiento, esto me va a costar algo, me va a salir caro, no es ni siquiera la relación con Dios. Lo más importante en el servicio a Dios, en el llamamiento para el servicio a Dios, es tu disposición y tu fidelidad. Podés tener mucha relación con Dios. Conozco muchos que poco menos que toman mate con Dios. De cómo reciben de Dios, cómo hablan de parte de Dios, cómo entienden a Dios, cómo mueven el mundo espiritual. Me refiero a el mover de la unción. Sí. Pero la primera de cambio, ¡poc! No, Dios no está conmigo. Disposición y fidelidad. Los dos puntos, las dos columnas más importantes para servir a Dios. Dios no levanta a los capaces, ni a los que tienen conocimiento, ni siquiera a los ungidos. Es más, a veces los ungidos están tan aceitados que son un relajo. Pero disposición y capacidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Segunda Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, le empiezo a explicar porque Pedro a veces era muy retorcido para escribir. La gloria y la excelencia de Dios, lo que Él irradia sobre nosotros al ser creados a su imagen y semejanza, la gloria y la excelencia de Dios son el nexo a través del cual nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que uno recibe a través de la manifestación de Dios sobre tu vida. Pero no termina ahí la cosa. Repito, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, a través de conocer a aquel que nos llamó por medio de su gloria y excelencia, por medio de las cuales, gloria y excelencia, a través de ellas, de su gloria y su excelencia, y permítame ser rompecocos repetitivo, pero es un versículo que siempre se necesita repetir, por medio de las cuales su gloria y excelencia, por ellas nos dio preciosas y grandísimas promesas. Todas las cosas las recibimos mediante aquel que, por medio de lo que Él es y irradió en nosotros, a través de eso nos dio preciosas, costosas quiere decir, no lindas, costosas. Precioso no quiere decir bonito. Precioso quiere decir que tiene un precio. Precioso quiere decir costoso. Preciosas, costosas y grandísimas promesas. Esas promesas están ligadas a la gloria y excelencia de Dios, ligadas a que hemos sido coronados con esa gloria y esa excelencia. Ese coronamiento, esa coronación de gloria y excelencia nos lleva entonces a recibir estas preciosas y grandísimas promesas.
por medio de las cuales, para que por ellas, por estas promesas, lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Esas caras, costosas, valiosas promesas, a través de ellas nosotros somos parte del reino, hijos de Dios, participantes de su naturaleza, no solamente adoptados, sino hijos biológicos, espiritualmente compartiendo el ADN espiritual de Cristo. Esto es muy complicado, pero usted lo va a entender porque es de restauración. Así nomás, porque te lo digo yo. Compartimos la misma esencia de Dios. Decía el Salmo 8, el texto que leo ahora, pero en el Salmo, le has hecho un poco menor que Dios, que los dioses. Compartimos la esencia de Dios. Usted será una caja de miserias. Usted será un paquete de errores y de palabras que no quiero decir porque en la manera que estoy hablando no van a encajar. Usted será, esta más elegante, esta hasta suena fina, usted será una bolsa de estiércol. Suena más fino. Pero esa bolsa de estiércol, Dios la ató con una cinta de oro. Y la puso en un lugar de excelencia diciendo, no me toques a ese estiércol. Porque ese estiércol, el peso que tiene, va a transformar a la sociedad. Porque Él no se fija en lo que tiene adentro. Se fija en lo que lo rodea y el que lo sostiene. No me tengo que fijar en lo que tengo adentro, mío, sino que me tengo que fijar en el que me cubre y el que me sostiene. Como le dijo Dios a Moisés cuando le preguntaba, ¿y qué me van a decir? ¿Y qué voy a decir quién me manda? Le vas a decir, yo soy, te envía. Como le dijo Dios por medio del ángel a Gedeón. Ah, Señor, pero no hay caso, yo no puedo, no tengo manera. Irás con esta tu fuerza. No necesitas más nada que eso. A lo cual yo le agrego, no es quien va, sino quien te envía. Otra vez el mismo concepto, disposición, estar en el lugar que tiene que estar, en el momento que tiene que estar, y fidelidad y permanecer. Dos cosas que en este tiempo son vitales para que usted sea bendecido, para que sea prosperado, para que se convierta en una lámpara para alumbrar y para anunciar, para que vengan, como dice, no recuerdo si es Oseas o Amós, que dice que van a venir a buscar pidiendo, por favor, dame tu apellido, necesito tener un linaje, necesito identidad y herencia. Van a venir a vos a decirte, ¿cómo haces para en medio de todo esto estar así? Ah, ya sé, porque ganó Argentina anoche. Entonces, a pesar de todo eso, de cómo estamos, que la gente en un momento, porque el impacto de la copa le va a durar una semana, a la semana que viene agarra la crisis otra vez. En algún momento van a correr a vos y vos tenés que ser iglesia. Y siendo iglesia, darle palabra de aliento, palabra de esperanza, palabra de fe, palabra de vida. Y se van a colgar de vos. Y se van a colgar de tus vestiduras, como dice ese pasaje. Se van a colgar de tus vestiduras, recibiendo tu unción, tu identidad y tu herencia espiritual. Buscando tu cobertura, palabra muy mangélica, ya que estamos en culto retro. Buscando tu cobertura para poder ser revividos a través de ella. Recibimos por las promesas de Dios esa cobertura, esa llenura espiritual y el ADN de Cristo. Me quedan 4 minutos, no llego. Hebreos capítulo 6. Versículo 10, con esto termino. Versículo 10 al 15. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que han mostrado, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, disposición, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, levántense, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo. No tenía por quién jurar. Dios no le podía decir, te juro por Dios, mirá. No. Entonces se puso él, dice Génesis, que interpuso juramento, se metió en el medio, pasó en medio del juramento que le hizo hacer a Abraham, pasó él consumiendo las aves que él partió, pasó por el medio de la sangre en fuego, hizo ese juramento, diciendo, agárrate esta, escuchate esta para vos. De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente a los que reciben la promesa. Y agrega, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice después más adelante, para que habiendo dos cosas que son inmutables, por esas cosas inmutables permanezcan el llamamiento y la promesa. Y con paciencia recibas esa promesa. Sos llamado. Sos una persona llamada a recibir promesas. Y esas promesas se cumplen en tu vida desde el principio del momento en que Dios te llamó. Esas promesas se van a manifestar porque dice que son inamovibles, inmutables, que no cambian. Desde el primer momento, desde el primer instante, están sobre tu cabeza porque Él te coronó de gloria y de honra. Por eso es tiempo, póngase en pie, así no me reto a mí mismo, ya son el 59. Por eso es tiempo de hacer lo que hay que hacer. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, la promesa y el consejo. Yo también hoy, Hebreos, Pedro, todo junto. Por eso repito, voy, vengo. Para que por dos cosas inmutables, dos cosas, dice Dios, que no cambian. Hay dos cosas, bueno, Él no cambia, ¿no? Pero de las cosas que Él dejó, hay dos cosas, dice, no cambian. ¿Cuáles son las dos cosas que no cambian? Su consejo, la palabra. La palabra. Su consejo y su promesa. La promesa no cambia. Y no cambia porque está dada desde el principio. Porque fue dada a través de gloria, excelencia, manifestada en gloria y en honra. ¿Qué promesa te dio? ¿Qué palabra te soltó? ¿Qué te prometió a largo plazo? ¿Qué es lo que dijo que ibas a hacer, llegar a hacer o alcanzar? La promesa no cambia. Inmutable, ahí está. Pero, aclaro por las dudas, paréntesis, postdata. Si te corres del camino, la promesa no cambia, pero vos no la recibís. Si no trabajás en base a esa promesa, si no batallás en la profecía, en la palabra, si no caminás hacia el cumplimiento, no piense que la promesa es un dron que te va a andar siguiendo. La promesa se va a cumplir cuando vos estés en el lugar que tenés que estar, en la dirección y el comportamiento que Dios te pidió y que Dios te dio. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Termino ahí. Cada promesa que hayas recibido se va a cumplir. Tenés problemas económicos, tenés problemas de salud, capaz te quedaste sin laburo, te bajaron el sueldo, o estás trabajando más, pero estás ganando menos. ¿La promesa se va a cumplir? No depende de tus recursos, no depende de tus medios, depende de quién la dio y que vos estés en ese lugar. Que te mantengas firme en tu posición, disposición y fidelidad.
que tomes el lugar que te corresponde, que cumplas lo que Dios te manda hacer y salgas a hacer lo que Dios te manda.